político especial de las elecciones, se lo prometimos ya a través de Twitter. Todo, pero todo lo que necesitan saber sobre las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Cores aquí en CNN Chile. Todo sobre las elecciones, esa es la promesa. Vamos a estar hablando más adelante con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, con todos los datos útiles acerca de la votación, pero vamos a partir con el análisis, con los expertos electorales sobre qué podemos esperar en términos de participación de la votación presidencial, parlamentaria y de Cores. Para eso nos acompaña Gonzalo Miller, muchas gracias por estar con nosotros, y Pepe Out. Transparentemos como siempre lo hacemos en CNN Chile, cercano y miembro además de la Alianza, y aquí también diputado del PPD. Dada la bienvenida, lo primero, lo básico, vamos a tener aquí nuestro modeloco. Vamos a ir rotando en la parte del modelaje. Pero vamos a comenzar con gráficas para ver el tema de la participación, y lo primero es que ustedes nos digan cuál es su pronóstico de participación. Pepe, te hemos escuchado 7,4 millones, ¿por qué esa cifra? Mira, básicamente considerando lo que participó en las municipales, participó el 43,5% del padrón formal, que entre paréntesis usted ya viene el director del CERVEL, se van a dar cuenta que el padrón real es por lo menos 1 millón más pequeño, por la gente que vive a más de 250 kilómetros, que antes declaraba y hoy día obviamente no va a ir a votar, por los centenares de miles que viven en el extranjero y quedaron inscritos en el padrón, y por decenas de miles de fallecidos que ahí están. Entonces yo estimo del orden de un 60% de participación respecto del real y de un 55%, es decir, unos 12 puntos más que en las municipales. ¿Y por qué? Primero porque es la regla general. En todos los países donde hay este sistema hay más participación en las elecciones presidenciales que en las locales. Segundo, la proporción de personas que declaraba que iba a ir a votar en las municipales fue más o menos de 12 a 15 puntos más de los que efectivamente fueron, y yo estimo ahora más o menos parecido. Veamos precisamente, aquí están las gráficas de los datos que decía Pepe. Ahí está la participación de las últimas elecciones presidenciales, que claro, fueron con voto obligatorio. Votaron 7.200.000 en ambas vueltas, lo que puede ser un poco un referente para tomar en cuenta lo que va a pasar ahora. Tú tienes ahí, sí, incluido los blancos y nulos. Claro, claro. Yo cuando hablo de la cifra hablo de válidos. Es con los votos válidos. Porque obviamente van a disminuir los blancos y nulos, porque ir a votar en una votación voluntaria y dejarlo blanco es un hecho excepcional. Es un esfuerzo interesante. Gonzalo, veamos, ahí están las cifras del primer ensayo con votación voluntaria, y ahí puede ser tal vez un poco el piso ese, ¿no? El de la elección municipal. Vamos a estar arriba de eso sin duda, ¿no? Se espera, es difícil, no hay noticias muy alentadoras. Normalmente lo que hace aquí es hacer un esfuerzo inverso académicamente del que hace normalmente, que es contar cuánta gente fue a votar y sacar el porcentaje de participación. Aquí tenemos referencia inversa, o sea, estamos viendo porcentajes de gente que declara que podría ir a participar, y lo aplicamos sobre el padrón, un padrón que todavía, como decía bien Pepe, no sabemos bien. Aquí dice 13.573.088 con una exactitud milimétrica, pero lo que tenemos claro es que ese padrón no es un padrón real, y que tenemos ciertos tips, ¿no es cierto? Gente que vive fuera de Chile, gente que tiene más de 100 años. Considerando todo eso. Pero si uno se va a la gente que declara que sí va a participar, en las pocas encuestas que hemos tenido nacionales de terreno, están hablando de una participación en torno al 53%. Eso significa que vamos a tener una participación superior a la del 2012, naturalmente, y uno podría encontrar rápidamente razones, ¿no es cierto? En la elección presidencial es mucho más interesante, más definitiva, influye más en la vida de las personas, convoca más, pero en millones de personas estamos hablando que podrían votar en 6.800.000, 7 millones, dependiendo del número que fijemos como padrón real. Ahora una pregunta, ¿a quién, pensando no solo en las candidaturas presidenciales, sino también que estamos jugándonos los Cores, pero parlamentarias, ¿a quién le beneficia más y a quién perjudica más que el voto sea voluntario? ¿Qué sector político, Pepe? Mira, aquí hubo un debate bien interesante, pues tú sabes, se hizo una reforma constitucional primero que estableció la voluntariedad y la inscripción automática, pero luego se requería una ley. Y hubo muchos obstáculos para que esa ley fuera aprobada, particularmente gente de la Concertación que estimaba que les iba a afectar muchísimo. Hubo académicos de la UDP, ¿te acuerdas tú?, que escribieron sendos papers diciendo que les iba a afectar muchísimo a la Concertación. Yo siempre pensé lo contrario, por una razón a mi juicio bastante obvia. ¿Quiénes son los primeros que dejan de ir a votar cuando se establece la voluntariedad? Los menos interesados en política, los más, comillas,
antipolíticas aquellos que en el puerta a puerta te dicen, mire, si yo igual voy a ir a trabajar el lunes. ¿Ah? Y esos electores tienen una probabilidad de votar por la derecha mucho mayor que la de votar por la izquierda. Y el electorado de derecha tiene un componente, comillas, blando, mucho mayor que el electorado de centro-izquierda. Y en consecuencia por eso se vio más afectado en las municipales y por lo mismo se vio más afectado en las primarias, donde ambos candidatos obtuvieron el 27% del total de quienes concurrieron. Si vota menos gente, sería una mala derecha va a ser perjudicada. Yo creo que ellos tienen razón en estar preocupados de la movilización de su electorado, porque la idea que está más o menos instalada de que tiene muy poca opción su candidatura presidencial puede provocar una ola de desmotivación generalizada en electores que no se sienten motivados para ir a votar por su parlamentario. Pero puede tener consecuencias parlamentarias importantes esa desmotivación presidencial. Gonzalo, ¿coincides en ese diagnóstico? Yo creo que sí. Yo hago una sola diferencia. Normalmente las reglas del juego afectan por igual a ambos. Lo que pasa es que aquí hay que reconocer de que no todos se han adaptado igual a este cambio de reglas. Lo que dice Pepe es verdad. El elector promedio de centro-izquierda es un elector mucho más politizado, mucho más automovilizado, muchas veces no necesita tampoco grandes liderazgos para movilizarse, vota regularmente, y el electorado, cuando uno mira el de centro-derecha, tiene los componentes que decía recién Pepe, o sea, son correctos, menos politizado y todo, pero, y aquí hay una regla que yo sé que a los políticos les cuesta recordar, es que el voto voluntario le impone a las campañas y a las candidaturas el esfuerzo movilizador. Por lo tanto, de no producirse, yo miraría menos a los electores, que podrán tener razones válidas o menos válidas para no ir a votar, sino que miraría más hacia las campañas de los candidatos, porque no fueron capaces de movilizar eso, a ese electorado. O sea, aquí, igual que el sistema binominal. Por eso yo soy partidario de la voluntariedad del voto. El sistema electoral binominal es un conjunto de reglas que puede favorecer a uno u otro sector. Porque su candidata está medio arrepentida con los votos voluntarios. No propiamente, pero efectivamente dijo que había que revisarlo. A ver, veamos los pronósticos, pero antes de los pronósticos revisemos una nueva gráfica. Veamos la encuesta CEP, que es un referente para de ahí ir armando los pronósticos sobre las elecciones que vienen. Aquí debería aparecer la encuesta CEP. No aparece la encuesta CEP. A ver, démosle otra oportunidad. Rellenen por mientras. No, ahí estamos. Ya, ahí estamos. Ya. Bachelet 47%, Matei 14%, Parisi 10%, Enrique Subminami 7%, Claude 3%, y claro, los no votaría blanco nulos son el 16%, evidentemente si sacamos eso, Bachelet lograría ganar en primera vuelta. ¿Cuáles son los pronósticos? Es importante consignar que si tú consideras solo los que tienen opción, es Bachelet 58%, Matei 17% y fracción, Parisi 12%, Enrique Subminami 8% y fracción. Es decir, de esos números llevados a válido, porque con eso tienes que comparar. Porque obviamente en la elección real no votaría blanco o nulo, no se cuenta. Tu pronóstico. Mi pronóstico eres 54, 21. 54 Bachelet. 21 Matei, pongo a Parisi levemente por debajo de Enrique Subminami, Marco con 9,3 y Parisi con 9,1. Pongo a Claude muy cerca del 4%, en 3,9%, y pongo a los otros agrupados en 2,6%. ¿En quién pones último? A Tomás Josenijol. Está bien molesto con eso. Pero es que es la candidatura que no tiene nicho propio. Es casi como un comentarista de la elección dentro de la elección, a mi juicio. Ok, Gonzalo Miller, ¿cuáles son tus pronósticos? Yo creo que a partir de esta encuesta, lo que refleja, siguiendo la misma lógica, de que hay una desmovilización de un elector de derecha, obviamente que la encuesta parece bastante distorsionada. O sea, Pepe también dice, corrige a la baja Bachelet de 58 hacia 54. Sí. Lo que otras encuestas han mostrado, ¿no es cierto?, como la de la segunda UDD, es que Bachelet está en un horizonte que va entre 47 y 50. ¿Por cuál te la juegas? ¿Tú te juegas Eso en ese horizonte? Es una encuesta que tiene un mes atrás, pero ese es su horizonte. Es difícil establecer un número exacto, pero que tiene, por arriba llega al 50%, tiene alguna probabilidad, pero por abajo llega hasta el 47%, que es coincidente con el número real. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en una encuesta normalmente, cuando tu electorado está muy movilizado, tiende a manifestarse completamente. En cambio, cuando dentro del mundo de los indecisos, de alguna manera lo que hace es que se esconde parte del electorado que no se atreve a manifestarse abiertamente. Por eso lo que hace Pepe recién, que corrige a la baja a Bachelet y corrige al alza a Matei en una cifra que va mucho más allá del margen de error de la propia encuesta. Porque la encuesta de UDP, si la reduces a válidos, es 53% también,
Michelle Bachelet, es decir, también gana en primera vuelta. Y también la encuesta que mandó a hacer el Mercurio con Opina es del 53% de los válidos. Es decir, yo no he visto ninguna encuesta cara a cara donde Michelle Bachelet no tenga más intención de voto que todos los otros candidatos sumados. Pero veamos el pronóstico completo de Gonzalo. Dijiste entre 50 y 47 Bachelet. Evelyn Matei. Debe dar un rango entre 26 y 30%. 26 y 30. ¿Y Meo o Parisi quién es tercero? Yo creo que Parisi en ese momento, hace un mes atrás, estaba por sobre Marco, pero fue todo antes del episodio, ¿no es cierto? Las duras acusaciones que no supo responder y que de alguna manera se transformaron en una herida abierta para su campaña hasta este momento. Él en ese momento había consolidado recién el tercer lugar. Yo creo que hoy día está en una disputa mano a mano por Marco Enríquez por el tercer lugar. Son muy similares en magnitudes de votación. ¿Te las juegas por alguno? Yo creo que debiera ser Parisi 9 y Marco debiera andar del orden de entre 7 y 8. Perfecto. ¿Claude? Ahí hay un tema también con los candidatos más testimoniales, que son pequeños, pero sí son de nicho. Está Claude y Roxana Miranda. Yo creo que Claude en algún momento pudo aspirar al 5%, pero el desempeño estos 30 días de Roxana Miranda le ha minado su propia, le ha quitado legitimidad entre su elector natural, ese nicho del 5%. Yo creo que se está dividiendo bastante parejo. Ambos debieran andar en torno al 2%. Perfecto. ¿Y quién sale último? Mira, es difícil porque primero, perdón, pero como académico no hay ningún estudio que te permita saber si alguien te está entre 0,5 y 1%, 2%. Yo creo que hay en el último lugar, por deducción lógica, me parece razonable lo que dice Pepe. Decimos aquí, las estructuras pesan y tener un partido o no tenerlo. En el caso, por ejemplo, de Israel, que sí tiene al PRI, sí, y Tomás Jocelyn Hall no tiene lista parlamentaria, o sea, una segunda desventaja. Yo creo que el más claro candidato a último lugar es Tomás Jocelyn Hall. Ahora, claramente, Pepe Out, para ti es prácticamente imposible que haya segunda vuelta entonces con los datos que nunca es imposible, claro, pero las elecciones son las elecciones, pero yo apostaría aquí en público triple contra sencillo a Gonzalo. Perfecto, ¿no? Lo que quiera, una comida para ustedes dos, por ejemplo. Estupendo, solo me beneficiamos de esto. Son beneficiarios en el restaurante que ustedes eligen. Yo creo que la respuesta a la segunda vuelta tiene poco que ver con los candidatos y mucho que ver con la abstención. Me interesa solo la comida. No, sin duda, la podemos hacer igual la comida. Pero lo que pasa es que para que las personas puedan entender su casa, ¿por qué? Porque yo creo que Bachelet desplazó ya su máxima capacidad de desplazamiento. No tiene más votos. O sea, hoy día no hay ninguna razón nueva para que alguien votara por Bachelet si no lo hubiera votado hace 30 días o hace 60 días atrás. En el caso de Matei, ha tenido una mejor performance hacia el final de su campaña, en una campaña muy corta, de solo 3 meses, sí, en la última semana, y por lo tanto, ¿de verdad? Sí, ha tenido una mejor performance en términos de qué, de encontrar un nicho, orden y de alguna manera despejar el tema del segundo lugar. Hasta 30 días atrás había alguna duda respecto al segundo lugar y eso lo logró despejar bastante menos. Ahora lo logró despejar justamente rompiendo su potencialidad de crecimiento, porque lo despejó lanzando un exocet a la línea de flotación de Parisi. Pero al mismo tiempo se rompió los puentes que lo vinculaban a un electorado que le podría haber permitido crecer. Ahora, tenemos dos escenarios puestos. Uno es que Michelle Bachelet gane en primera vuelta y el otro escenario sería que hubiera una segunda vuelta con Michelle Bachelet, pongámonos en el escenario más optimista para la alianza, que es el que presenta Gonzalo, con Bachelet muy cerca de los 50 puntos y Evelyn Matei un poco debajo de los 30. ¿Qué escenario es peor para la derecha? ¿Perder en primera vuelta o enfrentar una segunda vuelta con Bachelet ya casi en el 50% y con una desventaja de 20 puntos? De nuevo, tiene que ver con el nivel de participación. Básicamente eso, si es capaz de movilizar a su electorado. El electorado no estamos preguntando por posibilidad, sino que como efecto político, no como posibilidad. Por eso, Mónica, porque claramente si Michelle Bachelet votan menos de 7 millones de personas y Michelle Bachelet quedan 49 con menos de 7 millones de personas, significa que habría un déficit importante dentro de la centro derecha movilizar a su electorado. Si eso le ocurre en primera vuelta, es un mal antecedente para la segunda. Distinto es de que en un escenario de mayor participación, sobre los 7 millones y medio, Michelle Bachelet quede a mayor distancia del 50%, queda en 47 o en 46 o en 48. ¿Por qué? Porque ese nuevo elector es un elector que es menos proclive a Michelle Bachelet, es alguien que tiene mayor resistencia porque la ha visto triunfante con el mismo mensaje durante todo el año y no ha adherido a ella. Uno tiene que tener cuidado con el optimismo en términos de que muchas veces aquí son fáciles las sumas. Yo creo que Eduardo Frei hizo muy fácil su suma también de segunda vuelta y yo me acuerdo que ocupó una frase, vamos a hacer entre comillas, porque dijo el progresismo ha sacado el 56%. Dicho por Frei era un poco creíble, un poco hablar de progresismo y Frei en la misma frase no sonaba muy creíble, pero él hizo esa suma, dijo el 56%. Y finalmente... Yo no predije finalmente... Pepe, fue una preguntante. Pero Pepe, obtuvo bastante menos que eso. Yo quiero comentar eso porque miren esa cifra. Estamos hablando de la CEP.
comparen esa cifra de 16% con las cifras en las vísperas de las elecciones del 2009, del 2005, del 2000. Y se van a dar cuenta que no es más grande esta cifra que las otras. Es decir, una cifra de 16% que no toma opción es una cifra muy pequeña. Es muy pequeña, quedando más de un mes para las elecciones antes de franja y debates. Te quiero llevar a un cambio de switch. Conmigo? Sí, el tema es la distorsión que tiene la encuesta. Te quiero llevar a un cambio de switch. Más allá de las predicciones como analista electoral, como analista más bien político para ambos, ¿qué significa para Michelle Bachelet si es que ella tuviera una segunda vuelta y la gana? Y gana con mucha distancia, por ejemplo, a Evelyn Matei. No se generan unas expectativas súper grandes, demasiado grandes, que son difíciles de manejar. Por eso era la pregunta también de qué le conviene más, tanto a la concertación como a la derecha. Porque hay veces en que perder en primera vuelta versus que en la segunda te arrasen es mejor. Por eso la pregunta al revés, pues ganar en primera vuelta con 50,5 puede ser menos gratificante que ganar en segunda con 65. Efectivamente. Ahora, el tema obviamente es que no son los candidatos ni sus comandos los que definen eso, sino más bien son los electores. Ahora, si tú me preguntas, es como salir del fuego y caer a las brasas. Porque en verdad, supongamos que llegara a 49,9 y que yo me equivocara y que no hubiera triunfo en primera vuelta y hubiera, como tú dices, 20 o más puntos de diferencia, y con ese electorado tú tienes un resultado en el mejor de los casos de 60-40 o de 65-35, y en consecuencia piensa tú que estás con Evelyn Matei con un 54% de rechazo en el juicio sobre su persona, 54% de rechazo contra 66% de estima de Michelle Bachelet. En consecuencia, como dirían en cualquier lugar, como dice mucha gente, es casi inverosímil. Gonzalo, ¿qué crees que desde el punto de vista de Michelle Bachelet, si nos ponemos en el escenario de que ella gane, sería un triunfo más resonante, ganar en primera vuelta o ganar por amplia diferencia en segunda? Yo creo que las segundas vueltas tienen primero una lógica propia, independiente que obviamente han estado marcados por el resultado de primera vuelta. La distancia que le saca Piñera a Frey en primera vuelta en medida explica su triunfo en segunda vuelta, y eso es verdad, es un antecedente. No es el único antecedente, pero hay una cosa que también los electores toman en cuenta respecto al nivel de participación en esa segunda vuelta, porque uno siempre va a estar mirando más allá de los porcentajes, ya lo aprendimos en la municipal, ¿no? Había alcaldes que sacaban el 55% de los votos, pero cuando uno miraba, en realidad había votado el 17 o el 20% de las personas y ese alcalde había sacado el 11% de los votos reales, totales. Entonces, el elemento de abstención juega bastante, sobre todo cuando vemos que, de nuevo, en el escenario más optimista, que el que presenta Pepe, votan en torno al 60%. El 60%. El 60%. Ah, bueno. Él podrá explicar su propia. Pero la expectativa general, Mónica, es de que, en general, una expectativa de una participación bastante moderada, ¿no es cierto?, en torno a la mitad y un poco más de la mitad de los electores apenas. Entonces, esas segundas vueltas que han producido una disputa distinta. La lectura de primera vuelta es polarizarse. ¿Por qué? Sobre todo cuando son 9, tú tienes que diferenciarse del resto. Y en segunda vuelta se pelea un elector distinto. En toda la elección de segunda vuelta es un elector más moderado. Y ante ese electorado moderado se modera también el discurso, se moderan las propuestas, porque de alguna manera ambos candidatos convergen hacia eso. Pero eso es una ilusión. Porque llevamos 6 meses más, 8 meses de campaña, la alianza, y aunque con distintos candidatos, pero de todas maneras es una campaña que ha tomado una posición, ya está identificado por la ciudadanía qué es lo que propone, qué significa sobre todo, y en 15 días, que son los días efectivos en la práctica, que median entre la elección y la segunda vuelta, tú no vas a poder dar un viraje. Por ejemplo, quien ha concentrado su discurso, y ahora escuchábamos que vote la familia militar, es decir, están en el conchito del electorado duro, y después al día siguiente de la elección van a ir a la búsqueda del centro. Eso no funciona. En poder de síntesis, pero con mucho poder de síntesis, en 1 o 2 frases, ¿quién tiene más futuro y por qué? ¿Marco Enríquez Ominami o Parisi? No necesariamente solo para esta elección, sino después de la elección. Lejos Marco Enríquez Ominami, sin duda, sobre todo si él se asume. Creo yo que él cometió un error. Él pudo haber sido el líder de la oposición a Sebastián Piñera y haber encabezado una coalición, incluso haber disputado en primaria, y habría sido claramente el sublíder en el caso de que Michelle Bachelet hubiera regresado. Si él se reenfoca en esa dirección, sin duda tiene muchísimo más futuro que Franco Parisi. A Marco hay que reconocerle además que él ha ganado espesor
y ha ganado envergadura. No es el mismo Marco Enríquez, ustedes lo podrán decir, no es el mismo Marco Enríquez de hace 4 años desde el punto de vista de la consistencia de su propuesta. Gonzalo, pensando también en los competidores que podría tener en un sector tal vez más afín, Franco Parisi, ¿quién tiene más futuro? No, yo creo que también Marco Enríquez de todas maneras tuvo la capacidad de sistematizarse, de entrar, tener un partido, ¿no es cierto? Y hoy día le vemos en un discurso abiertamente de regreso hacia la concertación. O sea, claramente entiende que tiene que viabilizarse hacia el futuro, ¿ah? Y no cometer los errores que cometió en el pasado. Y en el caso de Franco Parisi, normalmente estos experimentos, si no tienen un buen resultado, en el corto plazo tienden a extinguirse, ¿ah? Es difícil que prosperen, lo hemos visto, no es el primer candidato independiente o que aspira a representar alguna molestia que se extinguen junto con la molestia. Vamos a una pausa, luego seguimos hablando con Gonzalo Müller y Pepe Out sobre elecciones de senadores, de diputados, de consejeros regionales, cómo va a quedar el nuevo Congreso, todo eso a la vuelta de esta pausa. Ya pues, estamos de vuelta analizando las elecciones parlamentarias, presidenciales y de COES. Vamos ahora primero a ser invitados a Gonzalo Müller, Pepe Out, un repaso general de qué es lo que se escoge. Estoy cumpliendo mi sueño, me encanta. Vamos, Mónica, tú puedes. Bien, se cargó, bien. 9 candidatos a la presidencia de la República, 67 candidatos al Senado para 20 cupos, 470 candidatos a la Cámara de Diputados para 120 cupos. Recordemos a la gente en su casa que se renuevan solamente la metropolitana y las pares, en el caso del Senado, y toda la Cámara de Diputados. Y 1.382 candidatos que por primera vez se disputan los 278 cargos de consejeros regionales, un tema clave para las regiones y para el manejo, por ejemplo, de los recursos a nivel regional. Eso respecto de qué es lo que se elige en esta ocasión. Claro, vamos a ver de inmediato los datos por circunscripciones y también los datos de cuántos doblajes creen ustedes que va a haber. Antes, debería pensar uno que esta tremenda diferencia que hay entre la candidata de la nueva mayoría y la candidata de la alianza se replica en las parlamentarias o no. Son escenarios completamente distintos el de las parlamentarias y el de las presidenciales. Gonzalo. Son dos elecciones distintas. Yo creo que eso es lo que vamos a notar. Aquí hay una apuesta general, no lo he escuchado en Pepe, que es una persona que la persona que más maneja el número no lo tienden a decir, a apostar una debacle de la derecha y una necesaria refundación. Y cuando uno mira la elección parlamentaria y muestra la oferta que tiene, variada, porque una vez se puede aceptar con un candidato en un distrito o no aceptar, puede tener un liderazgo distinto, pero en el promedio la elección parlamentaria no va a ofrecer el mismo cambio ni las magnitudes que está ofreciendo hoy día la presidencial en ningún caso, ni para la concertación ni tampoco para la alianza. ¿Se puede repetir un escenario tipo 1993 cuando el candidato a la concertación ganó con amplísima mayoría, pero en las parlamentarias se mantuvieron los equilibrios? Sí, aunque en esa ocasión, obviamente, la relación fue de 70-50 en la Cámara de Diputados. Y recuerda que en la elección anterior, nosotros ganamos por medio punto en la elección de diputados y perdimos por un diputado. La alianza eligió 58 y nosotros elegimos 57 diputados. Lo que es evidente, y Gonzalo no me va a contradecir eso, es que ahora la nueva mayoría va a ganar la Cámara de Diputados. La perdió en la elección anterior, ahora la va a ganar. Y va a volver a ganar el Senado. Les quiero decir que en el Senado, los senadores que no van a la reelección, estamos empatados. Hay 9 y 9. Por lo tanto, toda la diferencia se va a producir en esta elección. Y yo pronostico que hay un doblaje garantizado. Veámoslo uno por uno. No lo digas todavía. Pero antes, creo que antes vamos a ver, déjame ver qué región por región. Región por región, bueno, aquí estamos. Sí, pues. Vamos a ver primero si ustedes creen que hay doblajes o no y los pronósticos. Como tenemos uno en cada sector, obviamente nos van a decir el del frente. ¿Qué es eso de tu pregunta electoral? Nosotros estamos haciendo las preguntas, a ver. Tienes que apretarte. No, tú te preguntas, se me fue Antofagasta. En Antofagasta, en todo caso, igual. ¿Cuál es el pronóstico, Gonzalo? Hazme el de la concertación, sí, porque no me va a querer hacer el de la alianza. Ya. ¿Quién gana? ¿Hay doblaje o no hay doblaje primero? Antofagasta. En Antofagasta, yo creo que ahí hay un error administrativo, un error político grave. ¿No es Para la gente, déjame decirle a la gente, por si acaso alguien no sabe. En Antofagasta entonces tenemos a Manuel Rojas, ya sabemos todo el tema, la complicación que hubo en la concertación, y tenemos a Alejandro Guille y a Pedro Araya por el pacto Nueva Mayoría, y por fuera a Carlos Cantero, que era ex de la alianza. Yo creo que una región que ha tenido un cambio político importante. Hoy día no es casualidad que se supo adaptar primero la nueva mayoría a ese cambio de realidad. Los dos candidatos de la nueva mayoría son independientes, a pesar de que reconocen algún domicilio político, son candidatos independientes. En general, Antofagasta en la elección municipal también eligió un independiente, y la alianza no solamente no estuvo en sintonía con eso, sino cometió un error gravísimo, Renovación Nacional, en la inscripción de un candidato. Dejó en solitario un candidato. Yo creo que en esta oportunidad, por ese error administrativo, yo creo que la concertación está muy cerca del doblaje, el único doblaje más probable, y básicamente, a pesar de que la centro-derecha tiene los votos suficientes para un senador, los tiene divididos en dos listas distintas. ¿Ese es?
Este es el garantizado. No hay nada más que agregar. Listo, vamos a la siguiente. Aquí está. Una Ahí la elegante tiene. manera de decir que... Ahí la tiene. Entonces, ya, Pepe, Coquimbo. ¿quién va a salir de la alianza en la región de Coquimbo? Si que sale alguien, pues. Puede haber doblaje también. También puede haber doblaje, pero como él dice que Bueno, el único garantizado es el otro. No, yo estimo que aquí hay A ver, una ¿quién pelea, aquí hay una pelea por el doblaje, va a estar muy justo por encima o justo por debajo del doblaje, y en la derecha está muy equilibrado. ¿Ah? ¿No atreverías a apostar quién gana, si Uriarte o Bertolino? Si se eligiera uno de derecha, lo más probable es que esté Bertolino levemente por encima de Uriarte. Recordemos que Uriarte era diputado en Melipilla y reemplazó a Evelyn Matei cuando se retiró, es decir, no es el senador en ejercicio propiamente tal. Gonzalo, ¿qué pasa en la concertación? ¿Crees que hay doblaje primero y qué pasa en la Yo concertación? creo que no hay doblaje. La disputa en la alianza ha sido muy fuerte, muy dura, y eso ha permitido una lista competitiva. No vamos a descubrir nada nuevo, donde la alianza compite fuertemente, asegura su votación, maximiza su electorado. ¿Y en la concertación? Y en el caso de la concertación, yo creo que la dupla para Jorge Pizarro no fue la adecuada. Yo creo que se debilitó el distrito propio de Illapel, y ella, Adriana Muñoz, no tiene una votación suficiente o equivalente, no tiene mucho que aportar ni en La Serena ni en Coquimbo, que son los dos grandes distritos de la región. Ok, nos vamos entonces aquí, pero es que está aquí arde la cosa. Santiago Poniente, les vamos a pedir nuevamente el pronóstico cruzado porque no nos van a querer decir de su propio sector. Gonzalo, ¿quién gana la concertación? Mira, bastante más fácil, a pesar de que no es de mi gusto absoluto, pero Alberto Undurraga hizo todo un empeño por tratar de, con un discurso contra las malas prácticas y todo, de abrirse un espacio después de venir de la alcaldía de Maipú, un proyecto largamente trabajado. Él renunció a reelegirse como alcalde, que se podría haber reelegido sin ningún problema en la comuna de Maipú, por embarcarse aquí, y resulta que va a tener un desempeño muy bajo. La expectativa es que sea doblado por Guido Girardi, que han contado una campaña bastante desplegada y cuantiosa en recursos y todo, y que por lo tanto se va a imponer. Pepe, esta disputa es emblemática de la alianza, la más importante, ¿Salaquet o Alamán? Yo creo que Alamán, pero por una ventaja estrecha de todas maneras. Es una disputa. Ahora, yo veo a Alamán más instalado en la comprensión del elector de lo que es un senador. Y yo creo que él le apuntó con identificarse como mejor senador. Pablo obviamente le gana en empatía, en cercanía, pero yo creo que esa es la diferencia, la del tipo que se proyecta como estadista, y que para Santiago un senador va a provocar esa diferencia necesaria. Okay. Ahí tenemos Santiago Oriente, también otra de las disputas emblemáticas. Pepe Out, en la alianza, ¿quién gana? ¿Goldborn Sin duda, o y Santos? con una distancia creo yo considerable, Lawrence Goldborn, por dos razones. La primera porque tiene un nivel de conocimiento pero muy superior al de Osandón. Es decir, Ni con Puente prácticamente Alto. todos conocen a Goldborn, y a Osandón lo conocen 50%, 60% máximo. Y la segunda, creo que es la definitiva, es que Osandón equivocó completamente su estrategia, porque se hizo simpatiquísimo para el electorado opositor, que tiene dos opciones muy claras, muy buenas, digamos, Carlos Montes y Soledad Alvear. ¿Ah? Y, por supuesto, el elector de derecha vota por el tipo leal al presidente Piñera y a su gobierno. Okay. ¿El bolsón de votos de Puente Alto, en el cual confía Osandón, no existe? Sí existe, por supuesto, pero es la quinta parte de los electores, porque también tienes que contrapesar con el... Mira, el bolsón de voto de Puente Alto se equilibra inmediatamente con el bolsón de voto de Las Condes. Y en Las Condes yo creo que va a ganar. También, porque el nivel de participación es más chico, por supuesto, el distrito, pero el nivel de participación de Las Condes es el doble que el de San Gonzalo, ¿Soledad Alvear o Carlos Montes? Yo creo que a pesar de que Soledad Alvear va a haber perdido casi el 40% de su votación anterior, de todas maneras le va a sacar una distancia importante a Carlos Montes, quien hizo una muy buena labor, pero es muy de nicho. Todavía no logró desplegarse completamente en toda la región, está muy localizado su votación en la Florida y en el entorno de la Florida, Peñalolén, Puente Alto, y no logró proyectarse hacia otros sectores. Nos vamos entonces a la región de O'Higgins. A ver, ¿qué pasa ahí, Gonzalo, en la concertación? Tenemos a un diputado, Juan Carlos Latorre de la ADC, tenemos a un senador en ejercicio, Juan Pablo Letelier, senador de la zona. ¿Quién gana? Yo creo que Juan Pablo Letelier se va a imponer con bastante facilidad sobre Juan Carlos Latorre, y yo creo que si la apuesta era tratar de aportar en un doblaje, yo creo que Juan Carlos Latorre ni siquiera pudo colaborar mucho en ese esfuerzo. Pepe, Alejandro García Huidobro, el actual senador designado, a reemplazar a Chadwick, o Alberto Cardenil, diputado por Santiago. Yo creo que hay una disputa real, pero el desequilibrio proviene de la red de candidatos a diputados que tiene la UDI. En realidad tiene diputados en todos los distritos, y eso va a provocar la diferencia en su favor. García Huidobro, por lo tanto. Nos vamos a otra, es que hay muchas disputas emblemáticas también, pero en la octava costa
tenemos a figuras claves y importantes, emblemáticas. En la Pacto Nueva Mayoría, Gonzalo, tenemos ahí a Alejandro Navarro del MAS y Camilo Escalona del PS. Hubo toda una discusión si eran los mejores compañeros o no de lista por la DC, que se queda media huérfano o no. Tenemos por fuera en el PRO a Rafael Garay y ya sabemos a quién tenemos en la alianza. La pregunta para ti, ¿quién gana en el Pacto Nueva Mayoría? Yo creo que ¿Hay alguna posibilidad de doblaje? Yo creo que no hay, muy baja, depende de nuevo de la participación, pero hay una competencia que en algún momento fue muy dura. Yo creo que irrumpió muy bien Camilo Escalona, logró sintonizar, logró pasar, por decirlo así, de 0 a 100 muy rápidamente, pero topó techo también. Yo creo que hace 3 semanas que él no logra subir en votación y por lo tanto ya no es una amenaza real para Alejandro Navarro, que a pesar de que va a bajar su votación respecto con la que resultó elegido el 2005, mantendría en cupo. Pepe, ¿hay alguna opción de doblaje? Yo creo en cambio que Camilo Escalona, si bien es cierto no es una amenaza para Alejandro Navarro, sí es una amenaza para Jacqueline Van Rysselberghe, lo dije bien. Y hay una opción de doblaje, por supuesto, hace algunos meses era imposible, y yo creo que la decisión, que fue una decisión que partió por la democracia cristiana, entre paréntesis hay que recordar, de entregarle el apoyo a Camilo Escalona. Porque tampoco tenía ningún competidor muy fuerte para la zona, digamos que no fue por porque Josaín Sabaj había declinado a competir, pero Josaín Sabaj y Navarro eran una buena dupla. Yo nunca entendí por qué Josaín Sabaj se trasladó de circunscripción. Veamos la circunscripción a la que se trasladó Josaín Sabaj, precisamente. Ahí está, aparece octava cordillera. A ver, Josaín Sabaj, que es el que se trasladó en la misma región pero cambió de circunscripción, o su desafiante Felipe Arboe. Senador desde el retorno a la democracia, Josaín Sabaj, además. O sea, no senador, pero parlamentario del retorno a la democracia. Primero diputado, después senador. Yo creo que aquí es un problema para DC mayúsculo, porque en el fondo ellos tenían los 2 senadores de la octava región y están en riesgo de perder uno por no participar, no compite en la octava costa, y acá están por perderlo. Yo creo que el movimiento de José Sabaj no fue muy fino, no fue muy adecuado, no fue el mejor reemplazante, creo yo, para Mariano Ruiz Esquie, que tenía de alguna manera una trayectoria y un peso importante. Y Felipe Arboe, a pesar de ser un santiaguino que está recorriendo la región, ha logrado abrirse un camino, ha tenido un trabajo muy estrecho con los diputados de la zona. Yo creo que yo me mantendría cierta reserva en términos de que en la octava región hay un regionalismo muy fuerte y que es transversal. Se ha manifestado en el pasado, de hecho en el doblaje que tiene actualmente la concertación y que estaría perdiendo en la octava costa se explica en gran medida por ese regionalismo y no solo por el eje izquierda-derecha. Yo creo que están muy cerrados los dos. Felipe Arboe ha hecho una campaña muy fuerte en recursos y en mensaje, una campaña moderna, pero hay un sentimiento regionalista. No olvidemos que ¿por qué la duda? Esta es una circunscripción que está formada básicamente por comunas muy pequeñas, y que por lo tanto no es tan fácil mirar de Santiago, y por eso no hay mayores estudios tampoco de esta disputa. En las comunas más pequeñas pesa mucho la localía y pesa mucho. Yo creo que en eso Sabaj podría llegar a tener una ventaja. Ok, Rosa Ollar, CDRN, ¿es una amenaza para el actual senador Víctor Pérez o no? No. Pérez seguro. No lo es. Perfecto. No hay vamos a una región muy bonita de Chile. Ay, ya. La más bonita, ya yo. Ay, no. Te equivocas. ¿Te equivocas? La región de los ríos. No, es que te equivocas porque te mando pero ¿cómo? Pero no vamos de norte a sur. Bueno, pero yo no tengo la culpa, ya apareció. Así que si tú quieres decir que la más bonita... Está por número. Si tú quieres decir que la más bonita de los lagos, entiéndete con tu familia. Tenemos un problema... Tú eres de Faldifia. Tenemos un problema geográfico. En fin, vamos a los lagos. Te están boicoteando. Muy bonita. Te están boicoteando, ya. Región de los lagos. A ver, aquí también está el tema de los afuerinos versus los locales en la disputa entre Iván Moreira y Carlos Kuchel. Pepe, ¿tiene opción Moreira o se reelige Kuchel? Tiene opción Moreira, fíjate, y tiene opción por lo siguiente. Primero, esta es una circunscripción rara, porque no es la misma del 2005, porque ahora se incorporó Osorno, y Carlos Kuchel es un virtual desconocido en Osorno. En cambio, Moreira es conocido, obviamente, en todos los territorios. Entonces, es obvio que Moreira va a ganar en Osorno. También es obvio que Kuchel va a ganar en Yanquihue, pero en Yanquihue Rabindranath Quintero se va a llevar demasiada votación. En consecuencia, la ventaja de Kuchel va a ser poca. Todo se va a decidir en Chiloé. Y en Chiloé, Kuchel perdió con Bram la elección anterior. No sé qué va a ocurrir esta vez. Yo, si tuviera que apostar, apostaría a Moreira. Así es. Gabriel Asensio o Rabindranath Quintero. Sería muy fuerte Rabindranath Quintero. Ahora, Gabriel Asensio también ha hecho una campaña fuerte
¿Qué crees, Gonzalo? No, yo creo que claramente Gabriel Quintero no solamente logró sacar una figura nacional como Gabriel Escalona, ¿no es cierto?, que no quiso ni siquiera competir con él. Él tiene una gran fuerza en Puerto Montt y no olvidemos también fue intendente de la región, es conocido incluso en Osorno, porque fue intendente de la región, de la antigua 10ª región, de toda la región, y una figura que va más allá incluso del eje izquierda-derecha. Tiene una votación cruzada que es relevante. Y que por lo tanto hay muchas personas que se han seducido con la idea del doblaje. Yo creo que no va a haber doblaje en esta región, pero básicamente es por eso, por la potencia. Yo creo que Gabriel Asensio fuera de Chiloé, donde tiene un nicho natural un poco desgastado, no tiene mayor oportunidad. A mí me han planteado lo mismo. Yo en principio con los datos estructurales digo imposible el doblaje, pero demasiados actores, no solo de izquierda sino que también de la Alianza, me han hablado de la posibilidad de doblaje. Ahora quiero, en honor a la verdad, aunque es muy amigo del PPD, Rabindranath Quintero, es del Partido Socialista. Sí. Vas, toda la razón. ¿Vamos a la región de los ríos ahora, no? ¿O la vamos a saltar? ¿La vamos a poder? A mí no me importa, no. No se enojen la región de los ríos, es solo para molestar al señor Matamala. Yo creo que la dejaron para el final. Después no, mira, si no quiere. Ahí lo tiene. Comencemos, esta región. Pero por de antigüedad, no de norte a sur. Vamos a ver si aplica el criterio del regionalismo esta vez. Vamos a ver, porque hay, con una bomba. Ok, bueno, aquí tenemos un tema también que no es nada de. No deja de ser importante, ojo. En Afombar también aquí se replica, y se replica incluso en los lemas de campaña, el tema de los afuerinos versus los locales. Está también Alfonso Urresti, que en su propia interna primaria con Valdés tuvo un enfrentamiento importante, haciendo pesar el tema de la localía. Raya para la suma, Pepe Out. Me deja hacer una reflexión sobre el regionalismo. Mira, el regionalismo vale cuando tú vas de candidato en Chillán y no eres de Chillán. Pero cuando tu circunscripción es, por ejemplo, como la de Arboe, Ñuble, o sea, Chillán y alrededores, Los Ángeles y alrededores, y Lota y Arauco, francamente, el de Chillán es tan extranjero para el de Arauco como el de Santiago. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Claro, Fernando Schulz es de Valdivia. Y es cierto, en Valdivia el localismo es fuerte. Pero yo te puedo decir, a ti, valdiviano, que los de Panguipulli sienten que los de Valdivia los pisotean. ¿Y para qué decir los de la Unión? Y por lo tanto, entre alguien de Temuco, como Ena von Baer, y alguien de Valdivia, como Fernando Schulz, ahí lo que va a imperar quién es mejor candidata, y dije candidata. O sea, si quieres postularte a senador, no te sientes tanto ser Valdivia. Durresti empieza por diputado. Que empiece por diputado. Creo que está claro, Durresti tiene un liderazgo importante en la región, de nuevo se puso con bastante fuerza y además logró una muy buena negociación parlamentaria porque su competencia es bastante marginal. El único candidato del Partido Comunista al Senado. Sí. Claro, no es algo que logró él, entre paréntesis, la democracia cristiana no quiso llevar. No quiso. En algún momento incluso planteó llevar 2 PS. Valdés decide también en algún minuto que por qué no iban los 2 PS, ya que no quería la DC. Vamos a seguir viajando. Esta es la más entretenida de la todas. República Independiente Esta es la más entretenida de todas. Aquí hemos visto fuerte énfasis en la franja de Michelle Bachelet intentando la esperanza de un doblaje con Carolina Goich de la Democracia Cristiana, diputada, que ahora quería al Senado, y Pedro Muñoz, que es el actual senador de la zona PS y del Pacto Nueva Mayoría. Después les menciono los otros también. Bueno, tenemos Carlos Bianchi, independiente, que es el actual senador también en ejercicio. Miodrag Marinovich, peleado con Carlos Bianchi, va por el cupo de la UDI siendo independiente, y Francisco Berger va por el cupo de RN siendo independiente también. Aquí hay puros independientes en la alianza compitiendo por un lugar. ¿Qué crees, Gonzalo? ¿Qué pasa al frente? ¿Qué pasa en el Pacto Nueva Mayoría? Aquí al frente, aquí vamos a 3 bandas. Aquí están los independientes, está la Nueva Mayoría y está la alianza. Pero, de nuevo, yo asimilo esta región muy similar a lo que podría ocurrir en la región de Antofagasta. Tiene un componente donde el regionalismo se ha transformado en algo donde las etiquetas políticas significan poco. Es difícil encasillar. Carolina Goich no es la democracia cristiana la que tiene una gran opción de salir primera, como la tiene ella, sino que es ella como persona y lo que ha logrado representar. Entonces, es difícil de leerlo en códigos políticos. Pedro Muñoz sí tiene el desgaste de ser un dirigente partidario. No llega a otros mundos que no sean... tiene una votación importante del Partido Socialista y la izquierda, sí, pero una votación que se ha ido quedando un poco en el perfil del antiguo Magallanes y tiene poco que ver con lo nuevo. En eso Carolina Goich debiera imponerse sin mayor dificultad. Yo creo que sí, yo creo que no va a haber doblaje, va a haber un senador de la Nueva Mayoría solamente. ¿Se va a perder Bianchi? ¿Se va a perder Bianchi? Ahí hay una disputa muy cerrada. Esta es una disputa a 3 bandas, donde el tercio mayor, cercano al 40%, lo va a tener la Nueva Mayoría, pero Bianchi y Miodrag Marinovich, que hasta hace muy poco eran socios, representantes más o menos de la misma vertiente independentista o de independiente, no independentista, independiente más propiamente.
magallánica. La única diferencia, y yo creo que puede terminar siendo clave, es de que Miodrag Marinovich tuvo la visión de ir en un pacto y por lo tanto tiene un socio que le suma. Y Bianchi va solo. Quiero decir una palabra, compartiendo que ahí hay una pelea a tres bandas, es probablemente la única a nivel senatorial. Quiero decir que aquí hubo doblaje en la vuelta anterior. Antes de que Bianchi resultara electo, había 2 senadores de la Concertación en esa época, y aquí ocurrió algo bien interesante, porque Miodrag Marinovich, que es un diputado independiente y que se comportó como tal en la Cámara de Diputados, si no, pregúntale a los de la Alianza, le compró la franquicia a la Alianza. Y él construyó la lista. Ahí está mal. No es que él sea independiente UDI y el otro sea independiente RN. Los dos son del partido regionalista, y si son electos, que tienen una buena opción, porque en conjunto le van a ganar a Bianchi pelea solo contra ellos dos, y Berger es un doctor que tiene algo, va a aportar, y Marinovich ha sido un diputado muy presente, y por lo tanto la competencia está finalmente entre Pedro Muñoz y Marinovich, a mi juicio. Pero ojo, Marinovich no se va a sentar en la bancada de la Alianza. Va a continuar, que la Alianza no lleva candidato. La Alianza en la práctica no lleva candidato. Él fue, de verdad, te digo. Es muy simple. Vamos a ver dónde se sienta Marinovich. Claro, por eso digo, estoy seguro que se va a sentar ahí donde se sientan los independientes, donde se ha sentado pero al medio durante de la estos 4 derecha o años. al medio de la izquierda. No, al medio. ¿Dónde al medio. Yo sé porque es el fiel de la balanza en la Comisión de Hacienda de la que yo formo parte. Y el fiel de la balanza. Ok, haciendo el resumen de los senadores, Pepe dice un doblaje más o menos seguro para la nueva mayoría. No, yo digo un doblaje seguro, un doblaje no más seguro. o menos seguro. ¿Los otros? Uno seguro, ¿ya? Y hay otros 3 posibles, de los cuales podría salir otro. Ok, Gonzalo. O sea, yo estimo que vamos a doblar en 2. Yo creo que la región que tiene mayor probabilidad de doblaje es la segunda, básicamente porque comentábamos este error en la inscripción o esta porfía de Carlos Larraín de insistir en que escribía alguien que no tenía, y las otras son bastante competitivas, pero yo creo que no se debería romper el doblaje de la octava costa, que hay un doblaje que se había obtenido en el 2005, que se estaría perdiendo, y en el caso de Magallanes, ese senador independiente, porque no había doblaje, era un senador independiente que ganó por fuera, se estaría traduciendo en un senador de la Alianza. Lo que pasa es que hemos visto en esta elección, sabemos que se juega la presidencial, pero también se juega la defensa de ciertos quórum y con esto las barreras o no para hacer ciertos cambios, más allá de que todos sabemos que se puede llegar a negociar, pero Michelle Bachelet ha repetido insistentemente la idea de que quiere un parlamento para Bachelet. Cuando habla de parlamento para Bachelet o cuando lo habla cualquier candidato, veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de los quórum. Si es que me dice, esto está más duro que la Constitución. Ahí viene. Ya. El quórum. Tenemos 2/3. Ahí lo tenemos, los cambios necesarios para cambiar la Constitución. ¿Qué artículo? Eso quiere decir 80 diputados y 25 senadores. O sea, 6 doblajes de senadores. Sí. De ahí tenemos algunos capítulos de la Constitución que son importantes como base de la constitucionalidad, Fuerzas Armadas, deberes y derechos y otros. Los 3/5. Eso es lo que requeriría, por ejemplo, una nueva Constitución. Exacto. 3/5 son 72 diputados y 23 senadores. Estamos hablando de leyes interpretativas también y el resto de los capítulos que hablamos. Las electorales, Exactamente. Las electorales. El binominal, si quieren cambiar el binominal, ahí está. 4/7, los 4/7 que se ha escuchado también insistentemente, 69 diputados y 22 senadores, leyes orgánicas constitucionales. Como por ejemplo la reforma de educación que está planteando Michelle Bachelet, necesitaría 4/7. Y después nos vamos a 2 cosas que son más simples, que es el quórum calificado, 50% más 1 de los parlamentarios en ejercicio, y el quórum simple, más bajito, o el 50% más 1 de los parlamentarios presentes en ese momento en la sala. Explicado qué es lo que se juega, yo quiero preguntarles cuál es el efecto político, Pepe, de que no cumpliera el pacto nueva mayoría con esta expectativa de hacer cambios, porque con el pronóstico que ustedes nos dan, ¿acaso pueden hacer de las reformas más profundas? Con el pronóstico, por supuesto, el primero depende de que vayan, ¿no es cierto? De los parlamentarios presentes. Que no está siempre garantizado, claro, que no es poco. El segundo, pero se metieron a otra cosa. Sí, bueno, en fin. Pero pone la pantalla para que tenga sentido. El a segundo... Ver si puede tener que hacer todo el recorrido, pero en fin, ya. El segundo, que es el del quórum calificado, es decir, la mitad más 1 de los parlamentarios en ejercicio, está garantizado tanto en la Cámara como en el Senado. No. Y yo pienso que estamos cerca del tercero, es decir, de las leyes orgánicas constitucionales. Estamos peleando la posibilidad de leyes orgánicas. Para eso necesitas 3 doblajes. Yo no visualizo, claro, ¿Pero 3 doblajes? No, 2 doblajes senatoriales, 20 más 2. Yo no visualizo los 3/5, pero yo creo que los resultados de la elección van a generar una dinámica que permita hacer cambios relevantes,
incorporando aparte de los parlamentarios opositores. ¿Pero llegan a 69 diputados o no? Difícil. Difícil, pero no imposible. ¿Gonzalo? Ese es mi tope. Perfecto. Mi pronóstico es de 65 a 69. ¿Gonzalo? ¿A cuántos diputados puede llegar el pacto de nueva mayoría? La nueva mayoría yo creo que está entre 63 y 65. Ese es el horizonte de votación, de acuerdo a la cantidad de doblaje. Y en senadores también deberían dar entre 21 y 20 senadores, de acuerdo si es uno o dos los doblajes que se terminan produciendo. Y obviamente que cuando uno mira los quórum y se da cuenta que más allá de la mayoría, mantendría la mayoría simple y la mayoría calificada que hoy día tiene en el Senado, la mantendría. Y de alguna manera, a través de... Recordemos que esta Cámara, que la que pertenece a PP ahora, tenemos una situación un poco inusual, que es ninguno de los dos grandes bloques tiene mayoría por sí mismo, sino que la han construido circunstancialmente a partir de diputados como los 5 diputados independientes, PRI, porque también está Alejandra Sepúlveda, Pedro Velázquez, Pedro Araya, dentro de ese grupo. Y claro, uno podría decir Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda son parte de la nueva mayoría, hacen campaña con la nueva mayoría, a pesar de que en el caso de Alejandra Sepúlveda va sola por lista, y lo más probable es que deje sin diputado a la nueva mayoría en ese distrito. Pero está haciendo campaña con ella igual. Pero básicamente actúa y se comporta como una diputada sin ¿Gonzalo? franquicia, en este caso Pepe, pero actúa como una diputada de la nueva mayoría, porque iría por fuera. Y Pedro Araya, bueno, se mantiene como independiente, pero también va ahora sí adentro de la nueva mayoría. Antes de ver lo que pasa al interior de la alianza, Pepe, ¿cómo se tendría que manejar Michelle Bachelet? Porque ¿con qué tipo también de alianza se podría enfrentar si es que ella llega a la moneda en el Parlamento? ¿Hay posibilidad de meter cuña y lograr en el fondo votos de la alianza? ¿Hay necesidad obligatoria de negociación? Las posibilidades son distintas según el tema del que se trate, obviamente. Hay temas en que, por ejemplo, si es que llegara a ser senador Miodrag Marinovich, hay temas donde él tiene una inclinación favorable y otros temas en que tiene una inclinación contraria y se va a comportar, te lo garantizo, como independiente. Así fueron los términos en que negoció con la alianza. Y luego yo visualizo, obviamente, la necesidad de establecer un diálogo y un cierto consenso, sea con la generalidad de la oposición o sea con una porción. Uno no sabe las dinámicas que va a generar, depende mucho del resultado. Entre paréntesis no hemos dicho, pero yo pronostico una caída significativa de la UDI. La UDI eligió en la elección pasada, si consideramos los independientes UDI, eligió 40 diputados. A poco andar tuvo 39 porque se fue Marta Isasi de la bancada y se quedó con 39 y va a sacar del orden de 30. Ellos aspiran a 32 como meta, es decir, ya suponen una baja relevante. Y yo creo que Renovación Nacional va a mantener o crecer levemente su bancada y por lo tanto el equilibrio dentro de la alianza va a ser distinto que el desequilibrio que nosotros conocimos hoy día, con un desequilibrio gigantesco en favor de la UDI en la Cámara de Diputados. Y antes de despedir este segmento, Gonzalo, brevemente, ¿cómo quedan los equilibrios en el pacto nueva mayoría? ¿Va a bajar la democracia cristiana? ¿El Partido Comunista puede convertirse en un actor más relevante de lo que es hoy? Yo creo que la hegemonía en ambos bloques está en disputa, obviamente, para eso son las elecciones, son los ciudadanos los que finalmente deciden cuál es el partido más grande de Chile, cuál es el que tiene más parlamentarios, cuál dentro de cada coalición lo es. En eso la UDI, aunque baja a 30 o 32 o 33, depende del escenario, hay muchos distritos que están en circunstancias bastante milimétricas. Estamos hablando de 2 o 3 puntos respecto de compañías de listas, disputas muy cerradas o incluso en categorías de doblaje. Pero si uno mira eso, dice, bueno, la UDI va a mantener una hegemonía dentro de los diputados, va a mantener una hegemonía también a nivel senatorial y también en votación. En esas 3 dimensiones va a mantener una hegemonía dentro de la centro-derecha. Y cuando uno mira el comportamiento de las oposiciones, no nos olvidemos de una cosa, que aquí hay un elemento que es una regla que gatilla mucho de lo que significa el comportamiento de los diputados y de los senadores durante su ejercicio, que es que este periodo presidencial dura solo 4 años, un periodo muy corto. Por lo tanto, el liderazgo presidencial, cuando está presente, como lo vimos en el caso de la concertación, teniendo un liderazgo presidencial como el de Michelle Bachelet, ordena mucho y da poco espacio a que se produzca un desmembramiento. En el caso de la alianza también va a tener más de uno, quizá, el liderazgo presidencial que le permita agruparse en torno a él y hacer frente a lo que significa un gobierno. Pero dicho eso, que es el comportamiento más político, lo que uno espera de todos los diputados y de todos los senadores, este país necesita reformas importantes en materias distintas y por lo tanto
que esas reformas se saquen adelante, uno no entendería que tuviéramos un Congreso ni que rechazara todo, ni que aprobara todo, sino que tuviera la posibilidad de sacar adelante temas tan importantes como educación, salud y otros. Gonzalo Miller, Pepe Out, que ha anotado los pronósticos, que ha aceptado la apuesta también de parte de ustedes y nuestras, y que ustedes solo nos inviten, el que pierde nos avisa cuando tenemos que estar. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, y nosotros en el siguiente bloque vamos a tener a Patricio Santamaría, el director del Consejo Directivo del CERVEL, para toda la información práctica que necesitan para votar el domingo. Vamos después de una breve pausa. Bloque final de este programa político especial sobre las elecciones. Patricio Santamaría, muchísimas gracias por acompañarnos del Consejo Directivo del CERVEL. Consejo asesor, a ver, las mesas funcionan desde las 8 de la mañana, tienen que poder entregarse el voto en caso de que estén mínimo 3 de 5 vocales. Hora de cierre a las 6 de la tarde, a menos que haya alguien ahí que esté en la cola, y tienen que atender a todos los que estén en la cola a las 6 de la tarde. Ahora, el proceso de recuento, se espera el proceso de votación, se espera que sea más lento por la cantidad de votos. Sí, sin duda. Ahora, primero una precisión. Efectivamente, si a las 6 de la tarde hay electores o electoras que están esperando votar, hay que esperar su votación. ¿Hasta qué hora? 24 horas. No puede pasar al día siguiente. Tiene que realizarse el día domingo. Se espera que sea más lento por una serie de razones. Yo creo que es muy bueno esta oportunidad que se nos da de explicar. Primero, que las personas, si bien el voto es voluntario, hoy día, desde que decide el elector o electora presentarse en la mesa, tiene que recibir las 4 cédulas, las regiones par, o las 3 en las regiones impares. Eso podría demorar el proceso de votación y por ende el de escrutinio. Entonces, lo importante... Perdón, ¿qué pasa si yo quiero votar solamente para presidente y no quiero votar por senador, por diputado, por consejero? Lo primero, los vocales van a entregarte ¿Y estoy obligado a recibirla? Obligado a recibirla, entra a la Cámara Secreta y ahí marcas la preferencia, anulas, dejas en blanco, estás obligado a devolverla y incorporarla a la ¿Estoy obligado a devolverla cerradita? Cerradita, sí, claro. Cerradita. Si yo vuelvo y no quería votar, así que... No, se generaría un problema, una situación. Okay. Ese es el tema. La ley señala que la persona tiene que votar en todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral. Artículo 60, inciso segundo de la ley. Conteo más lento entonces también que lo que vimos en las municipales. Sin duda, por la cantidad de candidatos, lo que va a significar. Y en eso es muy importante señalar que también los vocales tienen que tratar esto como 4 elecciones diferentes. Entonces, primero, parte con la presidencial. Segundo, la senatorial si corresponde, diputados y consejeros regionales. Tienen que terminar de completar el acta, entregarla al personal de enlace del servicio electoral, porque así nosotros podemos escanearla, digitalizarla, podemos digitarla, una doble digitación, se hace el control y pasa inmediatamente un sistema computacional de escrutinio. ¿Cómo va a conocer el país los resultados? En las primarias vimos que desde las 6 de la tarde se iba actualizando minuto a minuto en la página web. ¿Va a ser así nuevamente? Exactamente igual. Recibimos tanto el servicio electoral, los medios de comunicación, los partidos políticos, los candidatos y la ciudadanía va a poder estar recibiendo en la web de manera... Eso no para, es un continuo y además estamos preparados para recibir del orden de 300 millones de visitas en nuestra página web. ¿Es robusto el sistema o se les podría caer? Porque esta vez ya no es como los municipales, ahora están enfrentando todas estas elecciones al mismo tiempo, en algunos casos 4. ¿Está preparado para recibir esa cantidad de información y entregarla tan rápido como en los municipales? Estamos preparados para eso, Mónica. Es más, el Servicio de Impuestos Internos tengo entendido que ha recibido en los procesos más complejos, del orden de 340.000 visitas concurrentes, visitas simultáneas. Nosotros esperamos en algún minuto tener hasta 390.000 y estamos preparados hasta 500.000 visitas concurrentes. Okay. Hemos hecho las pruebas. Hasta ahora nunca ha fallado. Usted sabe que nada nunca se es sabe. Perfecto. Pero... Veamos, siempre la gente pregunta por los tipos de votos, y esta vez con el tema de hacer la discusión especialmente interesante. Es un voto válido, no hay ninguna duda de que está marcado. No hay ningún problema allí. Voto blanco. Voto blanco significa que no está marcada ninguna alternativa, aunque haya una marca. Si uno hace una marca, pero no marca ninguna alternativa, es voto blanco. Exactamente. Perfecto. Y los votos blancos se cuentan aparte. Mucha gente nos pregunta, ¿es verdad que el voto blanco se suma a la primera mayoría? Que es un mito súper extendido en Chile. Sí. No es verdad, no se suman a la mayoría. Nos lo siguen preguntando. Voto nulo. Voto nulo es aquel en que hay marcada más de una preferencia en la línea, sea con una rayita, sea con una X, con un tic, como ustedes lo ven. Que sea nulo tiene que ver con eso, que sea nulo no tiene que ver con si tiene algo escrito o no. Ok, ya, vamos a la parte más complicada ahora. Un voto objetado, a ver si lo puede explicar Patricio Santamaría. ¿Cuándo un voto es objetado y qué significa eso? A ver, eso lo que estamos viendo es un voto marcado, fundamentalmente. Es un voto marcado que puede ser objetado por los vocales o por los apoderados, señala la ley.
El voto marcado existe desde siempre en la ley, no es una cosa nueva. Es aquel voto que tiene una preferencia, o tiene preferencia por un candidato, y además tiene una seña gráfica, palabras, una sigla, el poema 20, lo que alcance a escribir el elector. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que tenga una preferencia. ¿Qué se hace con ese voto? Se cuenta para el candidato o candidata que reciba la preferencia y además se deja constancia en la parte de observaciones del acta para qué candidato iba la preferencia y que tiene una marca. Esto de carácter general. Entonces estamos viendo, por ejemplo, el primer voto arriba. Veámoslo más en detalle también el tema. Ahí está, por ejemplo, el tema del voto, que votan por un candidato pero marcan AC. Exactamente, es un voto válido para ese candidato y queda marcado porque tiene una sigla. Ahora, no necesariamente se va a objetar ese voto, esto depende de cada apoderado o de los vocales. Si Así no lo es. objetan, pasa nomás. Exactamente, si no lo Ok. objeta, pasa. Lo otro, la ley dice, porque vamos a ir entrando al tema de la Asamblea Constituyente, esta campaña marca C. La ley dice que hay que decir, hay tantos votos marcados, o hay que decir con qué se marcó cada voto. La ley no dice precisamente el tema, pero hay que ir al espíritu de la ley. Primero, la ley no protege la marca, porque recién veíamos, Daniel lo mostraba ahí, hay votos que son blancos y que pueden tener una marca, y esos son votos blancos, no importa la marca, va en el sobre votos blancos. Cuando se marca más de una preferencia, dos preferencias, y hay una marca, no importa la marca, el voto es nulo, no se cuenta. Lo que se protege es la preferencia, el candidato que va a recibir la preferencia. Entonces, la idea es que la marca se señala en forma general. Y además yo creo que hay otra razón para no considerarlo como separadamente. Primero, porque podría darse el caso que los 350 votos tuvieran alguna marca y tendríamos que hacer un libro, más bien en vez de un acta. Y segunda razón, porque señalarlo con precisión, voto a voto, podría implicar de alguna forma una cierta manera de control de pago, dádiva o de cohecho. Que alguien deje una marca, en el fondo, para demostrar que votó por un candidato, Claro. y deje una marca para Por individualizarse. ejemplo, si me dijeran a mí, mira, usted va, marca y pone sus iniciales, y queda constancia en el acta que es un voto para el candidato o candidata tal, y las iniciales PSM. Dos preguntas más al respecto. ¿Hay alguna posibilidad de que los vocales o los apoderados pudieran decidir anular un voto que sea válido pero esté marcado? Mucha gente se lo pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que anulen mi voto porque yo marco AC? La ley señala con precisión cuál es la causal de nulidad de un voto, y es una sola, que marque dos o más O sea, preferencias. el voto tiene que contarse para el candidato que El voto corresponde. tiene que contarse, y en el evento que se produjera una situación así, el apoderado podría inmediatamente dejar constancia de que se anuló un voto válido. Y segunda pregunta, sabemos que no se puede ir con ninguna propaganda, con chapitas de un candidato al local de votación, pero alguien puede ir con una chapita de AC, por ejemplo, considerando que no es un candidato que esté en competencia. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros nos preocupamos. En las cédulas presidenciales hay, y en los pactos parlamentarios fundamentalmente, hay una candidatura que utiliza la sigla AC en un libro escrito, como un libro abierto. Entonces, lamentablemente, en este caso hay coincidencia y podría considerarse que es propaganda política respecto de ese pacto electoral, que me parece que, bueno, es un pacto electoral de los 9 y no podrían usarlo. Ok, vamos a otros temas. ¿Cuál es el padrón real? Y vamos a entrar al tema complejo y polémico de cuántos muertos estimados hay todavía que no han podido ser, explíqueme la gente rápidamente, depurado el padrón porque no tienen el certificado de defunción. Ha sido un proceso complejo, se intentó a través de un proyecto de ley, no se logró. Raya para la suma, ¿cuál es el padrón real? Y si hay alguna estimación de gente viviendo en el extranjero y de personas muertas, pero sin este certificado que permita sacarlas. A ver, en este momento el padrón definitivo son 13.573.143 electores y electoras. Es el padrón más grande que ha habido en cualquier elección en Chile. De esos es muy difícil determinar cuántos están vivos, cuántos están muertos. Pero sí hay cifras que son importantes. 525.000, hoy día recién me dan las cifras, personas que tienen 80 años o más, hasta 139 años. 45.500 aproximadamente que tienen entre 100 y 139 años. Nosotros, en el segundo proyecto de ley que envió el Ejecutivo, y nosotros nos jugamos, conseguimos en el Senado en la aprobación, pero no en la Cámara de Diputados, y está hoy día pendiente, en tercer trámite, logramos establecer una cifra que es bien interesante, que podría ayudarnos a determinar el tema. El director del Registro Civil nos dijo, mire, hay 108.000 personas que tienen 80 años o más, y hace 11 años que no han obtenido ni renovado sus documentos de identidad. Vivir en este país, salvo que uno sea un ermitaño,
sin la cédula de identidad. Yo le dije a los senadores, mire, ni siquiera podrían venir de invitados al Congreso porque les van a pedir la cédula de identidad en la puerta del Senado y ellos no tienen este documento. Entonces, lo razonable es pensar que esa podría ser la cifra. Además que, ¿sabes? En datos confiables del censo se establece que probablemente hay personas, 385.000 personas... No se rían, no se rían. Lo que pasa es confiable y del censo... Bueno, yo solamente un dato pareció un poco confiable. de ironía. Ya, pero No, ninguna ironía. Ya. Trato de ser lo más objetivo. Ok. Un dato confiable del censo señala que son de orden de 85.000 personas mayores de 80 años. Y nosotros estamos manejando 525.000. Ahí hay un diferencial que probablemente se refiere a personas que están fallecidas. ¿Alguna estimación de participación? Hablábamos, Pepe Out decía 7,4 millones, Gonzalo Miller hablaba poquito menos de 7 millones probablemente. ¿Usted por ahí dijo 9? No, yo dije entre 8 y medio y ¿Ya? 9. ¿No es muy optimista? ¿Lo sigue manteniendo? Yo lo sigo manteniendo por distintas razones. ¿Ya? Uno, el número de visitas que tiene el sitio web del Servicio Electoral es bastante indicativo. El número de visitas que tenemos diariamente en las direcciones regionales, en la dirección nacional, en las consultas telefónicas, personas que van, por ejemplo, a renunciar a los partidos porque quieren votar en esta oportunidad. Ahora, yo no sé si es lo que me gustaría, lo que creo, Okay. pero... Vamos volando porque se nos va a ir el tiempo, sino sabemos que los minusválidos pueden votar, para los ciegos hay, para las personas no videntes hay unas plantillas especiales y pueden ser ayudados además por un pariente que solo puede ayudar a una persona en cada mesa, a menos que tenga un lazo de consanguinidad. Vamos a otro tema, el tema voluntario, del voto voluntario. ¿Cree usted que debe reestudiarse? ¿Es posible además ya con todos inscritos? A ver, esta es una decisión política. A mí no me corresponde opinar sobre el tema. Nosotros tenemos que encabezar, ¿no es cierto?, un consejo respecto a un servicio que tiene que aplicar la ley. Ahora, de todas maneras, yo no me voy a privar de dar la opinión, porque ya la señalé. Yo siempre he sido aquí partidario del voto obligatorio. Yo creo que una sociedad se construye en el ejercicio de derechos, pero también cumpliendo deberes, y desde esa perspectiva creo que debiera... Además, he visto en el último tiempo que líderes de este país han cambiado también de opinión. Como Michelle Bachelet. Sí. Voto voluntario hace que muchos crean que el acarreo es más importante. ¿Qué está permitido y qué no? ¿Dónde se considera que el acarreo puede ser legítimo y dónde pasa la línea para el cohecho? Por ejemplo, poner movilización de un candidato de un partido político para que los electores vayan a votar. ¿Es legal o no es legal? A ver, yo diría que no es legal, porque si uno mira la ley de gasto electoral, hay otro desafío. Nosotros queremos terminar esta gestión, por lo menos los 4 años, ojalá con una especie de código electoral o con un cuerpo legal que agrupe toda la legislación electoral. Y lo digo porque en la ley de gasto electoral, por ejemplo, está permitido el traslado del comando de las personas que trabajan con el candidato como gasto electoral el día de la elección, no así el traslado de electores o electoras. ¿Pero podría considerarse cohecho o podría considerarse una violación a la ley de gasto electoral? De hecho no puede ser considerado gasto electoral y podría en un momento determinado también considerarse que hay cohecho. ¿Y alguien va a fiscalizar eso? Si hay acarreo, ¿debería haber una intervención que de carabineros, por ejemplo, para evitar que ocurra eso? En este momento todas esas intervenciones están radicadas en carabineros. De hecho, nosotros no tenemos facultades como servicio electoral, y eso forma parte también de un debate donde queremos ser muy proactivos. Inmediatamente después de la elección, yo creo que hay que mejorar muchas normas. Para cerrar el tema del transporte, pagar el transporte, por ejemplo, pagarle el boleto, cargar la VIP para pagarle el Transantiago, o pagarle una colación a algún elector para que vaya a votar. Sí. ¿Es cohecho? Ese es un tema que está regulado indirectamente respecto de las sedes de propaganda. Las sedes de propaganda, vale decir, el vínculo de los candidatos, del equipo del candidato, puede ser solamente con sus apoderados en las sedes declaradas 15 días antes y no con electores. Un par de cosas más. Sacarle foto al voto, no se puede. ¿A qué se expone quien lo haga y sea denunciado? Bueno, una falta electoral, incluso podría ser considerado delito si se hace público, como ocurrió incluso en las primarias, porque de alguna manera la ley es tan estricta en la protección del secreto del voto que incluso a uno mismo Ni uno puede violarla. violarla. Tema de la propaganda, ¿de dónde tiene que estar retirada? No puede haber... En el local, por cierto. Claro, sí. A ver, vamos a hablar de nuevo del deber ser, porque ese día hay... Sí. Pero a 200 metros, por ejemplo, a 200 metros de los locales de votación no puede estar declarada una sede de propaganda del candidato que legalmente sería el único lugar donde puede existir propaganda hasta el día anterior a la ¿Y alguna elección. otra cosa incorrecta
que no se pudiera hacer ese día? Ya hablamos del cohecho, de mostrar el voto, de la propaganda. Sí, no se puede acompañar a una persona a la mesa, por ejemplo, salvo que sea un pariente o que sea una persona que va a ayudar en el voto asistido. Yo diría que básicamente... Gasto electoral. Hoy lo que hacen las campañas es que declaran un gasto electoral. ¿Hay alguien fiscalizando de alguna manera que esa declaración tenga alguna relación con la realidad o dependemos completamente de la buena fe de los candidatos? Dependemos en este momento completamente de la buena fe del candidato o candidata. Nosotros lo único que podemos hacer como servicio electoral es revisar que las boletas, las facturas y los demás ítems de gastos correspondan a lo que la ley define como gasto electoral y no excedan del tope que Pero ellos establece la pueden ley. declarar la mitad de lo que están gastando y nadie va a estar fiscalizando si están declarando el total o no. Y también pueden declarar el doble de lo que están Una gastando. mano en el corazón. ¿Usted cree que se cumple el límite, que no se excede el límite en las campañas? Yo creo que es difícil pregunta, pero mire, no hay que escabullir en esto. Cuando uno mira las calles, a mí me cuesta creer que efectivamente se mantengan en el límite establecido por la ley. ¿Quién debería fiscalizar? ¿Cómo se debería hacer? ¿Debería tener el servicio electoral facultades? ¿Debería haber una superintendencia? ¿Darle facultades a la Contraloría? ¿Cómo debería fiscalizarse esto de verdad para que tuviéramos certeza de que se está cumpliendo con la ley? A ver, yo creo que el servicio electoral es un servicio que está muy prestigiado. Nosotros además nos hemos preocupado especialmente de mantenerlo en ese nivel de prestigio que se requiere a nivel de la ciudadanía. Estamos disponibles como para poder actuar como superintendencia, pero necesitamos, miren, somos 278 personas y con un presupuesto mínimo, el pariente pobre del sistema electoral chileno. Si tenemos la facultad y el presupuesto y los recursos, lo hacemos encantado. ¿Le parece razonable que sea en ciertos montos privado el aporte, privado para los ciudadanos, que nosotros no sepamos quiénes le entregan a los candidatos, porque esa persona que entrega sí le puede decir al candidato y no nos enteramos de que le dijo que le había entregado plata? ¿Debieran ser todos los aportes públicos? A ver, yo creo que en esto hay que mirar los avances en las cosas. La ley que hoy día regula, la 19.884, que regula la transparencia, el límite, el control de gasto electoral, fue sin duda un avance enorme. ¿Pero cuál es el óptimo? No, el óptimo desde mi punto de vista debe ser absoluta transparencia. O sea, hoy día pensar, mire, puede salir súper políticamente incorrecto, pero cuando nosotros vemos que las donaciones que se hacen a veces de campañas humanitarias, se aprovechan 80.000 personas en un estadio nacional iluminado para hacerlo en horario prime, con todos los canales, para hacer una donación, a mí me cuesta creer muchas veces que sea una donación reservada y que el que recibe el aporte en campañas políticas no conozca el tema. Entonces, yo creo que aquí hay que avanzar hacia la transparencia total. Así como hoy día existe un tope, que son las 20 unidades de fomento, en aporte anónimo se llama, donde se conoce la persona del donante, debiera también, creo yo, avanzarse en esa línea, que no existieran los aportes reservados y todos supiéramos bien quién dona y a quién le dona. Está el tema del paro de los funcionarios municipales. En la práctica, si no se soluciona el paro, ¿qué tan importantes son los funcionarios o es posible hacer las elecciones normalmente sin ellos? O sea, las elecciones, o sea, no hay discusión en eso. Normalmente la palabra, si va a entrar mucho no hay discusión, las elecciones son el día 17 de noviembre y el día 15 se hacen en la segunda vuelta. Son importantes, sin duda, los funcionarios municipales, porque la obligación legal de los municipios está en el artículo 53. Tienen que procurar las mesas, las sillas en cantidad suficiente, las urnas, las cámaras secretas, todo lo que son los servicios, energía eléctrica y demás en el local, para que funcione normalmente. Y eso los alcaldes tienen que hacerlo a través de funcionarios. Por eso que nosotros el día martes, cuando recibimos a la Asociación Chilena de Municipalidades, nos quedamos relativamente tranquilos cuando supimos que si bien tenían un cierto temor, ellos estaban disponibles a planes de contingencia. El día domingo nosotros nos confirmaron como plan de contingencia que van o a utilizar decretos de emergencia para comprar o contratar los servicios que requieren, o bien para externalizar el trabajo. Perfecto. Patricio Santamaría, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado, solucionando las dudas que tenían muchos que nos habían hecho llegar a través de Twitter, de las redes sociales, sobre el proceso electoral del domingo. Gracias a ustedes. Estaremos hablando de aquí y el domingo, por cierto. Sí, encantado. Ustedes saben, me llaman y aquí estamos. Suerte además con esto de la página, con la cantidad de información que van a tener y la cantidad de requerimientos. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Una vez más hemos querido darle contenido, visión, contexto y profundidad al análisis de esta campaña y de estas elecciones presidenciales, parlamentarias y de Cores. Sigue Matilde Burgos con CNN Prime. Buenas noches.